principio decían que eran independientes. La verdad es que somos bastante modestos nosotros, pero como hoy salió este estudio de demoscopía digital, que ahora el crimen organizado y el gobierno son solo una cosa, y eso genera un problema muy serio. Y en distintos lugares. No voy a tolerar este tipo de insidias del representante del PRD. No voy a tolerar ese tipo de insidias. No voy a tolerar. El presidente López Obrador ha tomado una tragedia familiar para mentir, lastimar y lucrar políticamente con él. En vivo, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. Mario Ramos y Raya Costa. Las 8 de la mañana con 1 minuto en este viernes 10 de mayo de 2024. Iniciamos el informativo Oriente Capital completamente en vivo, arrancando el fin de semana y por supuesto en este día especial, Día de las Madres. Comentarles, por supuesto, en información, la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que continúa la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono. Esto en la zona metropolitana del Valle de México, que ya lo sabe, no solo contempla la Ciudad de México, sino también a los municipios de esta zona conurbada. Se mantiene el doble hoy no circula para este viernes 10 de mayo. Las condiciones de estas restricciones se mantienen, recuerde, a lo largo del día hasta que se anuncie alguna información nueva de parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Y es que hasta las 6 de la tarde de ayer se mantuvieron condiciones adversas para la dispersión de contaminantes en el Valle de México, registrando valores de ozono dentro del rango de muy mala calidad del aire. Así fue que se anunció que los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0. Además también de los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0 engomado azul, terminación de placa 9 y 0, pues bueno, están contemplados en estas restricciones. Decir también, ¿no? Ayer la Ciudad de México pues estableció un nuevo récord histórico en cuanto a sus temperaturas máximas. Hablamos ayer de 34.3 grados, esto en la zona de monitoreo de Tacubaya. Pues hablamos de esta segunda ola de calor que afecta a gran parte del país y también ocasiona efectos con esta nueva contingencia ambiental. Además, ¿no? Recordemos pues esta alerta en el sistema eléctrico que ayer cumplió el tercer día consecutivo, varios apagones en distintos puntos del país, particularmente en el centro del país. Pues así las cosas. Por supuesto, vamos a estar actualizando la información, parte de los temas que estaremos abordando en esta mañana. Comentarle que pues ayer nuevamente se habló del tema. Ayer el presidente reconoció de nueva cuenta un déficit, esto en cuanto a la generación eléctrica. Y como le digo, por tercer día se declaró una crisis, ¿no? En este sistema interconectado nacional de energía, en donde pues bueno, se reportaron distintos apagones. Otro de los temas que estaremos abordando en esta mañana: suman ya 41 solicitudes de información por el tema del agua contaminada en la Benito Juárez. Se pronunció ayer ni más ni menos que el candidato Santiago Taboada. También pues ha habido declaraciones de los vecinos, pero de parte del gobierno de la Ciudad de México se ha buscado ocultar la información. Incluso lo que ayer hizo, dice él modestamente, Martí Batres,
fue promoverse como un buen gobernante. Dice que según el último dato publicado por Demoscopía Digital, aparece él como uno de los gobernantes mejor posicionados. Ahí humildemente, modestamente, fue la expresión que utilizó el jefe de gobierno, pese a sus malos resultados, ¿no? Al mal manejo, en este caso, de la crisis de agua en Benito Juárez. Bueno, vamos también a estar platicando de lo que dice el presidente López Obrador en torno al combate a la corrupción. Él asegura que el gobierno federal ahorró entre 2 y 3 billones de pesos, que no se ven reflejados por ningún lado, pero es la afirmación que ayer lanzó el presidente López Obrador. Y bueno, no podemos dejar de hablar del México real, de la violencia. Suman ya 186.368 homicidios dolosos en lo que va del actual sexenio, contando, por supuesto, expertos, ya lo hemos mencionado, aseguran que para el cierre de este gobierno andaremos por ahí de los 200.000 homicidios dolosos. Y bueno, también ya hay repercusiones en las clases, el tema de la ola de calor. Le vamos a platicar, por supuesto, en qué estados de la República. Esta y más información es lo que tendremos, por supuesto, en el informativo de este viernes 10 de mayo. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos vivo de aquí y hasta las 10 de la mañana. En vivo, Mario Ramos y Raya Costa. En Oriente Capital, lo que quieres oír. Como ya se lo decía, por tercer día consecutivo se presentaron apagones el día de ayer. Estos fueron en distintas zonas de la Ciudad de México, el Estado de México y otros estados. Incluso por ahí se habló de Tamaulipas, Sinaloa, como le digo, distintos puntos del centro del país. Esto de acuerdo con los reportes de usuarios a través de redes sociales. Lo anterior como consecuencia de la emergencia que actualmente enfrenta el sistema eléctrico nacional. Puebla, Querétaro, Chiapas, Mérida, Aguascalientes son otras de las entidades donde se han estado reportando pues también distintos apagones. Cabe recordar que la tarde de ayer el Centro Nacional de Control de Energía decretó dicho estado de emergencia. Esto pues convirtió el tercer día, ¿no?, como digo, consecutivo de estos apagones. El presidente López Obrador reconoció ayer que existe un déficit en la generación de electricidad ante los apagones masivos intermitentes que ocurren desde el pasado martes por la ola de calor. El presidente detalló que ahora la mitad de la generación tiene que ver con empresas particulares y pues así justificó estos apagones. Por cierto, que el presidente también habló ayer de la movilización de esta marea rosa que se espera se registre en el Zócalo capitalino. Ha hablado también en este sentido Xochitl Gálvez, ella va a acudir, ¿no? Y esto pues no tiene muy contento al presidente López Obrador. Ayer el mandatario, por supuesto, pues casi al cierre de la mañanera, habló de este tema y también pues se lanzó, ¿no?, contra esta marea rosa del próximo 19 de mayo, cuestionando la independencia de sus participantes. Así lo hizo el presidente. Entonces van a manifestarse. Adelante. Que cómo fue que al principio decían que eran independientes. Bueno, ni modo que se les crea. Si no, estamos chupando el dedo. ¿Quién les creyó?
¿Qué no sabemos? Que la doctrina del conservadurismo de la derecha es la hipocresía. ¿Para qué nos metemos en eso? Considerar que nos engañaron, pues esa es su práctica cotidiana. Como dicen una cosa, dicen la otra y no pasa nada. Pero independientemente de eso, pues todos tenemos derecho a manifestarnos. Quien también habló de este tema fue Xóchitl Gálvez, que aseguró no tener problema sobre el tema de la fiscalización de esta movilización el próximo 19 de mayo. Aprovechó también para lanzarse contra Claudia Sheinbaum por el tema del tope de gastos de campaña. Realizarle como gasto de campaña si usted asiste a la marcha. Mira, yo lo que dije es que quien tiene que responder es el INE. Voy a muchos eventos que organizan organizaciones de la sociedad civil, muchos de los que voy, y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca y se declara, no tengo problema. La que ya rebasó por cientos de millones de pesos los gastos de campaña es la Sheinbaum. Nomás súmenle todos los espectaculares que había en León, en todas las ciudades, todas las bardas, todos los camiones, los miles de playeras que regala, y pues ahí ojalá el INE se ponga las pilas y empiece a ver cuánto costó el evento del Zócalo. ¿Cuánto Sheinbaum? Porque tú llevaste gente desde Tijuana, de todos los lugares en camiones, a la Ciudad de México. La gente que va a llegar al Zócalo, en caso de que yo vaya, o bueno, la invitación, va a ser por su pie. No van a ser camiones. Es más, el día que estuvimos en Fresnillo, habían salido de Fresnillo 3 camiones al Zócalo, al evento de Sheinbaum. Quiero ver en cuánto contabilizó el INE esa concentración que tuvo Sheinbaum. O sea, Xóchitl, el hecho entonces de que te lo contabilicen podría poner en duda tu asistencia. No, yo creo que no. No, porque mis gastos de campaña están muy por debajo, porque lo que yo he declarado es lo real. Yo no ando escondiendo el dinero, ni ando diciendo, yo declaro lo que me gasto, cuánto cuesta este evento, lo declaro. Aquí no va a haber que me multe. O sea, Sheinbaum declaró 40 millones, creo, 30 millones en su precampaña y la multaron con 40 millones. O sea, porque nunca declara lo que realmente se gasta, sino anda ocultando la información. Así como ocultó su casa, así anda ocultando los gastos de campaña. ¿No le parece que el INE responde a los intereses de Morena? Esa solicitud lo hizo incluso Mario Delgado. Pues ya sabemos que el INE no está poniendo el piso parejo, pero pues yo nunca he tenido el piso parejo en mi vida. Yo voy a poder con el presidente, voy a poder con los 19 gobernadores, voy a poder con la Sheinbaum, con la que me ponga de frente. O sea, yo puedo con todos. Estas declaraciones se dan luego de que a poco menos de un mes de que ocurran las elecciones más importantes en la historia de México, diversas organizaciones convocaron a la realización de una tercera movilización bautizada con el nombre de Marea Rosa. Y eso es que anteriormente han sido muy exitosas y que a alguien en Palacio Nacional no le han gustado tanto. El suceso tendrá lugar en diversas ciudades del país, pero la que va a destacar será la Ciudad de México. Ahí se va a tener la presencia tanto de Xóchitl Gálvez como de Santiago Taboada. Y es que algo que también no les gusta mucho a los de Morena es esta idea de que no solo es la movilización en la Ciudad de México con gente del centro del país, sino que a la par se realizan estas movilizaciones de forma simultánea. Y bueno, en el caso de Morena, cuando se decide a llenar el Zócalo de la Ciudad de México, lo hace con acarreados de todos los estados del país. A través de la cuenta verificada de X, antes Twitter, de Unidos para Mejorar, se dio a conocer la convocatoria oficial para que las personas interesadas en participar en la manifestación del Zócalo de la Ciudad de México y plazas de toda la República conozcan los pormenores. En una de las imágenes difundidas se dio a conocer que el acto en la Ciudad de México contará con la presencia de Xóchitl Gálvez, aspirante a la presidencia de la República, y también de Santiago Taboada, quien busca la jefatura de gobierno de la capital. Incluso los candidatos de la coalición conformada por el Partido Acción Nacional, Revolución Institucional y de la Revolución Democrática podrían tener
intervención como oradores en el micrófono. Así lo señala esta publicación. ¿Dónde y a qué hora inicia la Marea Rosa? Bueno, de acuerdo con la convocatoria, que causó polémica por la invitación abierta a Xóchitl Gálvez y a Santiago Taboada, la congregación de personas tendrá lugar durante la mañana del tercer debate entre candidatos a la presidencia de la República. Y no solo, como le digo, será en la Ciudad de México, sino en otras 60 ciudades del país. El lugar donde se está realizando la convocatoria en la Ciudad de México es en el Zócalo, además de las plazas públicas, insisto, de más de 60 ciudades, algunas en el extranjero. Será el domingo 19 de mayo de este 2024, por supuesto, a las 9:30 de la mañana. Y pues esto se va a replicar, imagínense, en 60 puntos del país: Coatepec, Veracruz, Guadalajara, Guanajuato, Mérida, Yucatán, Monterrey, Puebla, Querétaro, Tijuana, Baja California, Toluca, Tuxtla Gutiérrez. Destacan también algunas ciudades en el extranjero, como Houston, Texas, Miami, Florida, San Diego, California, Toronto en Canadá, Barcelona en España, Madrid, en Francia, incluso en la Embajada de México en París. Bueno, pues es una ambiciosa convocatoria que, insisto, pues lo que tenemos, el antecedente de las otras dos movilizaciones de esta naturaleza, es que fueron un rotundo éxito, que por ahí desde el gobierno de la Ciudad de México pues se buscó minimizar en su momento, pero pues hay fotos, hay imágenes que es así, difícilmente se pueden desestimar. 8:17, tiempo del corte informativo. Corte informativo, noticias cada hora. Muy buenos días, aquí la información. En México, 3 de cada 10 hogares son encabezados por mujeres, es decir, 11.5 millones, lo que representa un incremento de 67% en 13 años, de acuerdo con cifras del cuarto trimestre de 2023 del INEGI. Toma previsiones. Si planeas visitar el Panteón Municipal de Nezahualcóyotl este viernes, el horario será de 8 a 18 horas. Y recuerda que no se permite la entrada con bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas ni armas. En San Luis Potosí llegaron 7.098.639 boletas electorales, así como los materiales electorales que se utilizarán durante la celebración de la jornada electoral del próximo 2 de junio. Esto bajo el cuidado de la Sedena y la Guardia Nacional. En el mundo, debido a los bombardeos rusos, esta mañana, autoridades ucranianas están evacuando localidades fronterizas en la región de Kharkov, donde viven aproximadamente 3.000 personas. Así lo informó un jefe de la administración militar local. Hasta aquí la información. Te saluda Ana Alarcón. Hola, soy Adriana y soy tu nutrióloga en Clínica Beck. Hoy te vengo a hablar otra vez acerca de alimentos saludables que en realidad no lo son tanto. Uno de ellos es el yogur de sabor, ya que este es un alimento que consumimos normalmente por las mañanas o incluso está en el lunch de los niños. Y debido a esto es muy popular, pero la realidad es que aunque tenga mucho calcio y probióticos, tenemos que tener cuidado con la etiqueta nutrimental y cuidar que no tenga tanta azúcar. Yo te recomiendo que cheques la parte de atrás, siempre que su primer ingrediente solo sea leche pasteurizada o incluso semidescremada para no tener tanto consumo de azúcar. Y la otra es checar si puedes consumirlo sin azúcar, mucho mejor. El otro sería el sushi. Este alimento que se ha vuelto demasiado popular, la realidad es que puede verse como algo saludable porque tiene un poco de verdura, proteína e inclusive arroz. Pero la realidad es que el arroz tiene bastante contenido de carbohidratos e incluso no siempre le quitan el almidón y lo adicionan con aceites que pueden tener bastante azúcar y grasa saturada. Así que te recomiendo que sea una comida que consumas de vez en cuando. Y para más consejos así, recuerda visitar nuestras redes sociales, aparecemos como Clínica Beck. Informativo al aire.
este Día de las Madres, regalar comodidad es regalar amor. Y ese regalo único lo encuentras en Flexi. Celebremos el amor incondicional de mamá con la variedad de estilos súper cómodos que solo Flexi puede brindarle. Visita tu zapatería Flexi más cercana o entra a flexi.com.mx. Carga tu nueva Mitsubishi L200 con todo lo que quieras. Ve por una a 36 meses sin intereses o 3 años de seguro gratis o mensualidades desde 4,199 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido solo este mes. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx. Nuestro origen es la calidad. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Si sientes que diario es fin de quincena, que el dinero no rinde, estás en mini tandas y ahorras bajo el colchón, tienes Inverfobia. Deja atrás ese sentimiento y sé parte de los que invierten sin miedo. Descarga la app de Finamex y comienza a invertir. Para más información, entra a finamex.com.mx. ¿Ya se te hizo costumbre dormir pero no descansar? ¿O pensar que entre menos horas duermes más rindes? Estos son algunos tips que te pueden ayudar. Acostarte y levantarte a la misma hora para crear una rutina de descanso en tu cerebro. Toma algo caliente como leche tibia o un té de hierbas para relajarte. Evita los dispositivos que emitan luz azul como teléfonos, tablets o computadoras por al menos 2 horas. Y la más importante, consigue un colchón cómodo que se acople a tus patrones y necesidades de descanso. Pero no en cualquier colchón puedes descansar. No es lo mismo el que compras en el súper al lado de un pan, a uno que realmente se acomoda a ti y a tus patrones de sueño que te recete un especialista. No le confíes tu descanso a cualquiera. Dormimundo, especialistas del descanso. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice libérate. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Como si un choque eléctrico impactara su cuerpo. El herpes zóster es una enfermedad dolorosa causada por la reactivación del virus de la varicela. El 99% de los adultos de 50 años o más son portadores de este virus. Visite conoceherpesoster.mx y consulte a su médico. Número de autorización 2333-00201B0908. GSK México. Arranca tu día bien informado. Alexa, reproduce el último episodio de Informativo Oriente Capital. Con Infonavit vas por todo. Usa tu crédito Mejoravit para pintar, impermeabilizar, cambiar muebles de baño y cocina y mucho más. Aprovecha la tasa de interés de solo 10%. Además, para solicitar Mejoravit no tienes que precalificarte. Checa cuánto te prestamos en micuenta.infonavit.org.mx. Usa tu crédito Infonavit. Es tu derecho. Aplican términos y condiciones. Una mala noche de sueño no se debe solo a si el vecino tiene fiesta. ¿Tú duermes? ¿O descansas? Dormimundo. Especialistas del descanso. Con Home Depot logra tus proyectos con ahorros increíbles. Ahorra y llévate el paquete sanitario Tulipán redondo de 4 piezas color blanco con taza, tanque, lavabo y pedestal marca Cato a solo 1,997 pesos. Además, obtén hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Tú elige el proyecto. De los precios bajos nos encargamos nosotros. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta detalles en tienda y en homedepot.com.mx hasta mayo 15. Ya la atiendo, doña Esperancita, es que no encuentro la factura de los esmaltes. Uy, ¿no encuentra la factura? Tranquila, Clarita. Sigo Nube es justo lo que necesita para tener el control de todo su negocio. ¿De todo? Sí, le organiza las facturas, cuentas, gastos y hasta los inventarios. Ahora sí, Esperancita, pásele. Véale, tengo unos chismes. Ingresa ya a www.sigoaspelmexico.com o contacta a tu distribuidor. Sigo Aspel, justo lo que necesitas. Informativo Oriente Capital en Facebook. Conéctate con la información. Informativo Oriente Capital en Facebook. Primeras planas en Informativo Oriente Capital.
Reforma. Retrasa la CFE plantas y llegan más apagones. El Universal. DEA, narco corrompió al ejército y a los políticos. Milenio. Chapitos mintieron con mantas y sí trafican fentanilo, acusa DEA. Excelsior. No habrá cara a cara en el tercer debate. La jornada. Operan en todo Estados Unidos los cárteles Jalisco y de Sinaloa. DEA. El Economista. Inflación no cede en abril. Banco de México deja sin cambio su tasa de interés. El Financiero. Acelera la inflación y complica tarea a Banco de México. Entre las 5 notas secundarias que más destacan hoy tenemos: 1. Castigan a estados calor e incendios. 2. Ordena juzgado aplicar PISA. 3. Sistema eléctrico sigue en emergencia, más apagones. 4. Sin apoyo laboral, 12 millones de madres. 5. Alertan de riesgo en 30% de secciones electorales. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. ¿Cómo están todos? Bienvenidas, bienvenidos a quienes acaban de encender su radio, a quienes se sintonizan pues a través de redes sociales, también muchas gracias. Les damos la bienvenida. Yo soy Ray Acosta y pues a nombre de todo el staff de Oriente Capital, pues, perdón Mario, nos integramos aquí al informativo con mucho que platicar. Bueno, hoy es 10 de mayo y pues es el festejo a mamá, aunque tenemos un festejo por lo menos aquí en el centro de la República Mexicana, pues un poquito accidentado por el tema de la contingencia ambiental. Por lo pronto, pues fíjese usted cómo celebraron estas mamás en un colegio católico en Hermosillo. Esta celebración del Día de las Madres pues causó polémica porque participaron unos señores que yo creo que por la ola de calor, Mario, pues se empezaron a quitar la ropa y pues se viralizó en redes sociales este show de un bailarín al interior del Liceo San Agustín y Campus Puerta Real. La comida, los juegos de corte infantil, los organizadores del festejo que se llevó a cabo el 7 de mayo, pues llevaron un stripper quien deleitó a las mamás con bailes y pues qué barbaridad. Se quedó con muy poca ropa. El tema es que pues mucha gente alzó la voz en redes sociales. Fue un tema muy muy polémico y resulta que pues en esta escuela juntaron las celebraciones del Día del Maestro y el Día de la Madre en este festejo que bueno, terminó siendo viral, polémico y pues ahí tiene usted la información. Vamos a ir ahora con información de nuestros corresponsales en esta mañana, por supuesto. Te escuchamos, Tatiana Valdés. ¿Qué nos tienes desde el Estado de México? Un gusto en saludarlos, Ray, Mario, auditorio de Oriente Capital. Así es. Les informo que autoridades estatales detuvieron a 3 individuos investigados por su probable intervención en los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa. En una acción, elementos federales y estatales detuvieron a Rigoberto N., investigado por su probable intervención en el feminicidio de su pareja sentimental, hechos registrados entre el 17 y 18 de octubre de 2019, en una vivienda ubicada en la colonia Las Palmas, en Nezahualcóyotl. Para deshacerse del cuerpo, este individuo lo habría ocultado en un registro del drenaje localizado en el patio de ese domicilio. Agentes de la Fiscalía Mexiquense y personal de CONAO de igual manera dieron cumplimiento a un mandamiento judicial contra Carlos Iván N., señalado por su probable participación en el ilícito de feminicidio en grado de tentativa. El 25 de diciembre de 2023, el ahora detenido habría intentado privar de la vida a una joven cuando viajaba a bordo de una motocicleta en la carretera México-Pachuca, colonia Lago Santa Rosa, en el municipio de Tlanepantla. Por otro lado, los elementos del orden aprendieron a Juan Alberto N., individuo que el 13 de enero de 2019 presumiblemente intentó causar la muerte a su expareja sentimental en el barrio El Tejolote, Tlachaloya, segunda sección, en el municipio de Toluca. La Fiscalía General llevó a cabo actos de investigación por los ilícitos referidos y con el avance en las indagatorias fue posible identificar a los probables implicados, contra quienes se solicitó librar orden de aprehensión en su contra, mandamientos judiciales que fueron otorgados y cumplimentados. Cabe mencionar que los 3 probables implicados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, quien determinará su situación legal,
No obstante, deben ser considerados inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. Hasta aquí mi información. Gracias, Tatiana Valdés. Victoria Flores nos tiene también información importante desde Chimalhuacán, Estado de México. Buen día, Ray Mario, ¿cómo están? Les comento. La tarde de este jueves se desató un intenso incendio en una fábrica de residuos y colchones en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Alrededor de las 13:40 horas, el fuego consumió el edificio ubicado en el camino a Huatongo, en la colonia El Pocito, generando una gran columna de humo negro que se elevó varios metros sobre el área. Residentes de la zona reportan que los bomberos locales llegaron tarde al lugar, por lo que los vecinos tuvieron que intervenir para tratar de contener las llamas, mientras que los bomberos de Chicoloapan tuvieron que brindar asistencia. Informó para Oriente Capital, Victoria Flores. Gracias, Victoria. En más de la información, fíjese que ayer se armó la polémica otra vez en el INE, que han estado ahorita más adelante a ver si revisamos cómo queda el tercer y último debate, pero ayer otro nuevo encuentro. Resulta que Emilio Álvarez y Casa y Gerardo Fernández Noroña se pusieron a discutir en medio de la sesión en línea, porque Emilio Álvarez acusó, ¿no?, de la intromisión del crimen organizado. Dijo: el crimen organizado y el gobierno son solo una cosa. Y Gerardo Fernández Noroña irrumpió y pues dijo que eran insidias. Así se puso ayer la sesión del INE. Que ahora el crimen organizado y el gobierno son solo una cosa, y eso genera un problema muy serio. Y en distintos lugares. No voy a tolerar ese tipo de insidias del representante del PRD. No voy a tolerar ese tipo de insidias. No me interesa que consideres. No voy a tolerar ese tipo de insidias. Mira, más el respetuoso. Esa es una acusación muy grave que debe probar. Cállate y escucha. Es una acusación muy grave que debe probar. No te voy a tolerar. No te voy a tolerar porque hablas de respeto y estar acusando de narco a nuestro gobierno es infame y no lo voy a tolerar. Guardemos el orden, por favor. No se permite la interrupción cuando un orador está haciendo uso de la palabra, y tampoco los diálogos ni las acusaciones de carácter personal. Continuamos, senador. Como decía, la incongruencia es la norma del personaje que me interrumpe. Quiere dar clases de ética y no es más que un cínico. Ya he hablado yo de su conducta porril. Acabamos de ver otro ejemplo. ¿Qué tal? El nivel del debate que se arma en el INE. Y bueno, quienes también estuvieron pronunciándose por diversos temas fueron los aspirantes al gobierno de la Ciudad de México. Por un lado, pidió Santiago Taboada a Martí Batres que dé a conocer la verdad sobre el agua contaminada en Benito Juárez. Es fundamental para prevenir una emergencia de salud, fue el pronunciamiento de el aspirante de la oposición en la Ciudad de México. Nos quieren ocultar con qué se contaminó el agua en Benito Juárez. En un acto turbio y opaco como los que los caracteriza, el jefe de gobierno Martí Batres tomó la decisión de ocultar por 3 años los resultados del estudio tomado hace prácticamente un mes en la crisis del agua en Benito Juárez. Esa información es fundamental para prevenir una emergencia de salud. ¿Qué nos quieren ocultar? ¿Por qué no decir la verdad? ¿A qué funcionario quieres proteger? Otra vez por sus actos de negligencia. Tú, Martí, y el sistema de aguas de la Ciudad de México dijeron que el agua era segura. Nos bañamos con esa agua, bañamos a nuestros hijos, le dimos de beber a nuestras mascotas y la utilizamos para nuestras familias. ¿Con qué está contaminada el agua de la ciudad? Te exijo que informes de inmediato la verdad para atender lo que puede ser una crisis de salud pública. Tú y el gobierno de Morena son opacos, mentirosos y corruptos. Por eso ya se van. Quien también tuvo actividades fue Clara Brugada, quien ante la comunidad de la UNAM aseguró que no pasará a la derecha en la Ciudad de México. Así que en esta ciudad no pasará a la derecha. Porque los del PRIAN nos ofrecen como futuro regresar al pasado de corrupción, a la violencia, a la exclusión social, a criminalizar a los jóvenes y a la protesta, a la persecución política, a la censura
a la mentira, al clasismo, al racismo. Eso es lo que representa el PRIAN. Así las cosas, como digo, con la contienda por la Ciudad de México. Y bueno, quien dice que todo va bien, incluso presumió por ahí los datos de Demoscopía Digital que ayer se publicaron, fue el jefe de gobierno, que dice pues está bien posicionado. Y bueno, luego hay otra información aquí. La verdad es que somos bastante modestos nosotros, pero como hoy salió este estudio de Demoscopía Digital, que presenta una aprobación del 65.9% del gobernante de la Ciudad de México, pues queríamos compartirlas. Además, nunca lo hemos hecho, pues una vez que lo hagamos. Luego han salido otras, pero les compartimos esta evaluación del mes de abril del gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Gracias. Qué barbaridad. Nada más le faltó celebrar con un vasito de agua de la Benito Juárez, que pues como ya tiene su cantidad de diésel o de gasolina o de quién sabe qué, porque ya lo selló legalmente, pues bueno, así escuchamos la voz de Martí Batres y vamos a dar la bienvenida muy calurosa y con mucho gusto de un gran consultor político. Él es Martín Sosa desde Buenos Aires. Martín, ¿cómo estás? Es viernes de la Mesa Argentina. Nos ponemos argentinos aquí en Oriente Capital. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Rey? ¿Qué tal a todo el equipo de Oriente Capital? Un gusto saludarte. Con una semana que tuvimos ahí en el medio, un impas, pero feliz de volver acá. Con mucho gusto te saludamos, todo en orden, mi querido Martín. Oye, pues hay varias notas. Yo quiero empezar con lo importante y después platicaremos de esta. Yo creo que esa la podemos dejar para después, este tema de que todos los chinos son iguales, una declaración que de repente vi en las notificaciones, que dije, caray, me parece que un funcionario no debe decir eso, una funcionaria lo hizo, pero bueno, antes de llegar a eso que me parece más bien como el tema del color, Martín, pues los sindicatos paralizan Argentina, Milei, lo habías dicho tú y realmente pues empieza a cristalizarse, ¿no? Obviamente pues ya hay un encono más complicado. ¿Cómo está el tema de los sindicatos? Y esto estalló la semana pasada con el tema del 1 de mayo, pero ¿cuál es el corte de caja el día de hoy, mi estimado Martín? Bueno, como decís, ayer hubo un paro general, ¿sí? Convocado por la CGT, por la Confederación General del Trabajo, que es bueno, el máximo organismo que nuclea trabajadores del país. Y bueno, fue muy fuerte, tuvo un impacto importante. También hay que decir que se vieron afectados, justamente adhirieron a la medida de fuerza los gremios de transporte. Entonces, si alguien quería viajar justamente para ir al trabajo, para hacer su actividad normal, cotidiana, no iba a poder hacerlo. Entonces hay un núcleo de personas que también algunos medios salieron a decir, bueno, son víctimas, son presos del paro porque no quieren parar y sin embargo no los dejan trabajar. Moverse. Pero bueno, la medida fue, yo creo, yo que justamente vivo acá en la ciudad de Buenos Aires, acá se vio muy fuerte el acatamiento, muy poco movimiento. Sí había algunos comercios de cercanía abiertos, pero comparado con un día habitual, la verdad, eso no queda dudas que tuvo un alto acatamiento y un alto impacto. Yo creo que esto tiene que ver, no fue al azar la medida que sea en esta fecha, en esta semana. La semana pasada, hace unos días, se aprobó en diputados el proyecto de ley de bases. ¿Se acuerdan? Ya a comienzos de febrero hubo un primer intento de aprobar un proyecto de ley que el oficialismo llamó Bases para la Reconstrucción de la Argentina, que tenía como 600 artículos y en el debate en la Cámara de Diputados hubo
algunas concesiones que tuvo que hacer el oficialismo, y de repente Milei apareció y dijo: terminen el debate, esto ya no es la ley que yo quiero, la saco. Okay. Y la quitó del debate. Bueno, 2 meses, casi 3 meses después de eso, vuelve una versión más acotada, ¿sí?, de aquella presentada en febrero, con algunos acuerdos con fuerzas de la oposición, y bueno, esto ya se aprobó en diputados. Ahora resta ver qué pasa en el Senado. En el Senado, como venimos diciendo siempre, el oficialismo tampoco, al igual que en diputados, tampoco tiene una mayoría, y es una minoría justamente bastante acotada, porque ninguna fuerza tiene la mayoría, es un órgano bastante fragmentado. El que tiene más fuerza es el Unión por la Patria, que tiene 33 senadores, y se consigue el quórum con 37. Y la Libertad Avanza tiene 8 senadores, pero tiene distintos aliados de distintas fuerzas. Entonces, lo que se está intentando hacer, lo que el oficialismo está intentando hacer es, por un lado, que los 33 más vinculados al kirchnerismo o al peronismo tenga la caída de algunos votos, y quizás que en vez de 33 puedan ser 30, 29, y a su vez consolidar todo el bloque que no es el peronismo. Esto requiere un trabajo bastante fuerte de parte del oficialismo, de parte del ministro del Interior, que es el encargado justamente de entablar las relaciones con las jurisdicciones provinciales, y también del presidente, porque requiere una negociación con los gobernadores y luego una negociación con los propios senadores. Bueno, habrá que ver qué pasa. Ayer justamente había una reunión de comisión, y los senadores vinculados al peronismo se adhirieron al paro y no fueron a la reunión de comisión, y se daba como una posibilidad que, aprovechando que ellos no iban a ir, el oficialismo pudiese tejer algunos acuerdos con otros sectores de la oposición y avanzar justamente en el trámite en las comisiones. Sin embargo, no pudo hacerlo. Entonces el debate en comisión vuelve a postergarse ahora para la semana que viene, para el lunes próximo. Pero habrá que ver qué pasa. Decíamos que justamente el paro general de ayer no fue azaroso, y tiene que ver, creo, con esto, con que se está discutiendo, se está debatiendo estas reformas que forman parte de la ley bases, entre ellos los capítulos de legislación laboral, que son los que más le interesan a los gremialistas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el periodo de prueba, hoy la legislación argentina dice que es de 3 meses. O sea, si un trabajador es nuevo, el empleador tiene 3 meses para ponerlo a prueba y ver si después efectivamente lo contrata. Bueno, esta legislación lo propone extenderlo a 6 meses y en algunos rubros hasta 12 meses el periodo de prueba. Entonces, bueno, hay muchas normas que tienen que ver con flexibilizar ciertas condiciones que los trabajadores sienten que no quieren perder. Obviamente los gremialistas defienden a sus trabajadores y sus conquistas. Entonces, en medio de esta discusión, es que la CGT hace un paro con este nivel de adhesión, con este nivel de fuerza, creo yo que justamente con ganas de incidir en esta discusión y intentar convencer de alguna forma a los senadores que están medio dubitativos que los trabajadores, como ellos se conciben, están en contra de esta ley de reformas, ¿no? Ok. Y bueno, en este sentido, tú nos lo dijiste desde las primeras pláticas que tuvimos, Martín, que el presidente no tenía mayoría en las cámaras y que iba a tener estas dificultades. Eso
lo tenemos en el panorama. Te pregunto, más que como consultor político, como ciudadano argentino, ¿cuál es lo que tú platicas con tus amigos cuando están tomando la cervecita, cuando están viendo el fútbol? ¿Preferirían una mayoría abrumadora a favor de Milei, o les parece que esto que tiene que bailar tango es mejor a que Milei le aprobaran todo? Sí, yo creo que le hace bien a la democracia, ¿no? Que siempre haya bloques que lo obliguen a negociar, a Milei y a cualquier ejecutivo, porque en general los ejecutivos con mayorías absolutas, bueno, no, en general tienden a abusar de ese poder, ¿no? Creo que por algo el sistema está confeccionado de esta forma. Me parece que es sano para un proceso democrático que quien tiene el poder ejecutivo tenga que ponerse de acuerdo con quienes no piensan como él, que tenga que hacer concesiones, que si quizás quiere 10 cosas, acceda a hacer 5 y 5 para lo que quiere el resto. Bueno, me parece que eso es parte del juego democrático y me parece que es lo más sano. Me parece que Milei ha hecho un avance, y la fuerza de él, la Libertad Avanza, justamente ha generado avances en este sentido, porque en febrero se mostró muy duro y muy intransigente con lo que ellos querían plantear y con lo que ellos querían proponer. Y bueno, así le fue. Su proyecto en febrero naufragó. Ahora, quitando quizás algunas de las cosas, haciendo algunas concesiones, escuchando recomendaciones de los bloques opositores, ha tenido su primer éxito legislativo, parcial, porque todavía se aprobó en diputados, todavía no tiene fuerza de ley porque lo tiene que aprobar el Senado. Pero bueno, teniendo él la minoría legislativa que tiene, la verdad que siempre decimos, tiene menos de 1/3 de los senadores y menos de 1/3 de los diputados, no tiene gobernadores, no tiene intendentes. Entonces, en esa situación, en ese esquema de flaqueza y de falta de quizás músculo político, haber logrado una victoria legislativa, una media victoria legislativa en diputados es un logro bastante importante. Significa que hubo justamente cierto proceso de escucha, cierto proceso de acuerdo, de negociación. Entonces, eso me parece que es algo que hay que tener en cuenta, y que las fuerzas opositoras también, quizás las más reacias a Milei, tienen que mirar con atención, porque hay muchos sectores, sobre todo los más vinculados a la izquierda y al kirchnerismo quizás, que cuando comenzó Milei decían, no, esto no dura, no tiene fuerza, no tiene músculo político, esto en marzo, en abril, esto se cae, la gente no va a tolerar este nivel de ajuste. Y la verdad, no ha pasado nada en ese sentido, la gente lo ha esperado, está sufriendo el ajuste, sí, pero no le pide la cabeza a Milei masivamente, y a su vez Milei ha empezado a construir un poder, digamos, justamente unos acuerdos que son mayores a aquellos con los cuales él vino. Entonces, si él ahora está incorporando a sectores que antes trabajaban para Mauricio Macri, a sectores que quizás antes estaban más vinculados al peronismo, bueno, va quitando un poquito de cada lugar y bueno, cada vez la Libertad Avanza se muestra más robusta. Ok. No, interesantísimo. Habrá que ver cómo marida esto con la situación económica, porque bueno, como decimos siempre, la inflación sigue siendo alta, está bajando en algún sentido, porque tuvimos en diciembre 25 puntos y la última medición ya daba menos de la mitad de eso, y se estima que ahora va a ser de 9 puntos, pero sigue siendo alta. El costo de vida ha aumentado, la capacidad de compra de un salario viene en picada. El otro día salió estadísticas oficiales del INDEC, que es el organismo estadístico del Estado Nacional,
y decía que comparando marzo de este año con marzo del año pasado, la caída de la industria es de 21%, ¿sí? Y la caída de la construcción es del 42%. Entonces digo, hay una contracción económica muy grande y yo creo que eso hay que seguirlo de cerca, que todavía tampoco hay que, así como le damos la derecha a Milei con que está construyendo algo distinto y creo que más vigoroso que aquello con lo que él llegó a la presidencia, también tenemos que decir que ahí hay un foco que es, el día de mañana puede ser un foco de conflicto para él y para su gobierno. Ok. Bueno, y cerrando con dos ideas, mi querido Martín. La primera, bueno, pues nos queda claro que pues está aprendiendo a negociar el gobierno de Milei, lo cual es positivo, como bien dices, en cualquier democracia. La economía, si esto le está ayudando a los argentinos, pues veremos, dijo el ciego. Qué bueno que hay recuperación, pero pues ojalá que esto se refleje en los bolsillos de la gente. Te lo digo porque aquí en México, desde Carlos Salinas de Gortari, se viene diciendo que la macroeconomía va a destilar dinero para todos nosotros y pues el dinero se queda arriba y no nos ha llegado desde los 90s, o sea, creo que eso también está pasando por ahí en Argentina. Mira, dos temas. Desde el punto de vista del consultor político, yo te quisiera preguntar, en la batalla mediática, como si fuera un partido de fútbol, ¿quién va ganando? ¿La narrativa del gobierno o la narrativa de la oposición? O en este caso, como estamos en el tema de los sindicatos y de los paristas, ¿quién va ganando la narrativa en los medios? Sí, yo creo que eso es un punto fuerte del gobierno. En parte se erigió esta fuerza política, La Libertad Avanza, justamente en base a su narrativa, en base a saber entender el momento social, de hartazgo con cierta clase dirigente, y digo dirigente y no política porque justamente dirigente incluye quizás a autoridades de gremios, no es solo los políticos, sino a cierta élite, digamos, y creo que ellos lo comprendieron muy bien y lo siguen manejando muy bien. Quizás uno de los pocos momentos donde ha perdido el manejo de la agenda ha sido con la situación de la marcha universitaria, hace pocas semanas, donde yo creo que ahí hubo una manifestación masiva, multitudinaria, de todas las edades, de todos los sectores sociales, donde seguramente, y uno lo vio en las entrevistas de la televisión local, que había votantes de Milei en esa manifestación, que se están manifestando en contra de esos recortes. Sí. Dicho sea de paso, situación que no se ha modificado. ¿Sí? O sea, todos vimos lo masiva de esa marcha, sí, el impacto que tuvo para el gobierno, pero esto es otra cosa que me parece que el gobierno no debe dejar a un lado, no debe pensar que ya pasó, porque no ha tomado cartas en el asunto sobre los fondos universitarios. Sí, la ministra de Capital Humano, que es la cabeza del área de muchos sectores, pero entre ellos educación, citó al rector de la Universidad de Buenos Aires a una reunión privada, pero ahí quedó la cosa, se sacaron una foto, dijo nos reunimos, pero en términos financieros, presupuestarios, la situación sigue siendo la misma. Entonces, alerta con esto también para el gobierno, porque no ha solucionado, no ha oído el fondo de la cuestión de ese reclamo, ¿sí? Entonces esto quizás en algún punto, en algunas semanas también podremos tener novedades. Pero salvo esa situación, el gobierno siempre ha manejado la agenda y me parece que siempre ha sabido surfear la ola, como decimos acá. A veces cuando hay justamente una mala noticia, ellos saben cómo posicionarse. Cuando naufragó, por ejemplo, esto que decíamos hoy, la ley en febrero, el proyecto de ley en febrero, de ley de bases, ¿qué dijo Milei? Dijo, esto es una muestra más de lo que es la casta que no quiere el cambio, que quiere que todo siga igual. Entonces, de una derrota, ellos mostraron como volvieron a resaltar que ellos son el cambio y que hay un grupo de personas que son siempre las mismas desde hace años,
que quieren que todo siga igual. Entonces, bueno, así como con eso, ellos siempre se muestran muy, muy hábiles, muy dinámicos, muy rápidos para responder y darle su enfoque, su encuadre a los temas que quizás no son tan positivos. En ese sentido creo que sí, y en cambio los sectores de la oposición están muy fragmentados, incluso a veces con peleas intestinas dentro de los propios partidos. Entonces no emergen discursos que pisen fuerte y que se puedan establecer y generar una discusión de pares con el gobierno. Siempre es quizás alguna voz así que de repente surge, pero no logran establecerse fijos a través del tiempo. Y a su vez eso, también de repente se están mirando mucho las caras entre ellos, señalándose de quién tiene la culpa, quién tiene más o menos responsabilidad de la llegada de Milei al poder. Entonces todo esto el gobierno lo aprovecha y le facilita su tarea de posicionar su agenda. Ok. Bueno, ahí está, los Milei 1, todos los demás 0 en el tema mediático. Y bueno, me dejaste un recordatorio muy interesante. Creo que es un pronóstico lo que acabas de hacer, mi querido Martín, en relación a que esta foto que se toma el rector de la Universidad de Buenos Aires con la ministra es lo que decimos, es un mejoralito o una pastillita que te va a aliviar el dolor de cabeza, pero el problema es que estás enfermo de cáncer. Entonces yo sé que esto le compra tiempo y pues es una medida mediática también, ya que estamos analizando, pues salen juntos, la gente dice, mira, ya se juntó con, claro. Pues esperamos que empiece a haber soluciones, un tema muy interesante de comunicación política. Y hablando de comunicación política, te quiero preguntar, porque ahora sí que yo como extranjero, y lo puedo entender porque somos latinos y tenemos cierto sentido del humor. El caso de Diana Mondino, que va a inspeccionar una estación espacial china en Patagonia y dice, son chinos, son todos iguales, pues afuera ha causado cierta conmoción, igual el pleito que tuvieron con España, y que entiendo, por lo menos como bien dices, mediáticamente dicen, no, ya se arregló, fue un malentendido, no pasó nada. En este caso me parece muy polémico, repito, incluso hasta racista, ¿no? Pero ¿cómo les cayó? ¿Cómo lo resolvieron desde el punto de vista de la comunicación política, sí, Martín? La verdad que estamos, va poco tiempo, Milei, van 5 meses, pero estamos acostumbrándonos a estas patinadas de la canciller Mondino. Okay. En ese caso, justamente como vos decías, fue a visitar una obra de financiamiento chino, y justamente están quienes dicen que eso es una estación militar, que se usa para inteligencia militar, que en realidad no va a cumplir las funciones que dicen que va a cumplir esa obra. Bueno, entonces le preguntaban si había personal militar chino. Y ella lo que dijo es que estaban vestidos, no estaban vestidos como militares, dice, y que además es difícil distinguir porque son todos iguales, dijo. Okay. Y lo dijo así, quizás como uno diría que está mal, ¿no? Pero digo, uno puede llegar a escuchar eso en un bar, en una charla de amigos, en un círculo íntimo. Lo dijo en una entrevista, siendo la máxima autoridad de las relaciones exteriores de la Cancillería Argentina. Y bueno, China la verdad no ha respondido a eso. Después ella igual justamente intentó salir a explicar qué es lo que quería decir, que en realidad se refería a que son todos iguales porque eran todos civiles, y que no se refería a aspectos físicos de los chinos. Bueno, nada, ya se la había mandado. Pero bueno, y el caso de España, ¿qué decís? Un ministro también español dijo que Milei, dijo que en su momento ellos creían que no había ninguna posibilidad que gane Milei las elecciones, y que incluso habían visto algunas imágenes de una entrevista donde él, creo que él dice que se lo veía como estar muy efusivo después de una ingesta, algo así es la frase del ministro español,
aludiendo como algún consumo, no sé, de drogas o algo por el estilo. Y obviamente, Milei, con el carácter que tiene, no le iba a dejar pasar cuando toma un ataque personal, que igualmente hay que decirlo, a mí me parece fuera de lugar que un ministro extranjero hable en esos términos de un presidente de otro país. De quien sea. O sea, de cualquier otro país. Me parece que no corresponde, tiene que respetar la opinión del pueblo. Milei fue elegido democráticamente. Y como decía Milei, aprovechó y él, ¿qué hizo? Sacó un comunicado de la oficina del presidente de la Nación con todos unos lineamientos críticos